Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a toda la familia IRE que nos escucha a través de nuestro canal de, de, de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este tiempo devocional. Buenos días, Señor, este espacio que hacemos cada mañana de lunes a viernes en vivo y en directo a través de la plataforma Mixela Radio. Iniciamos nuestro día en oración y por supuesto meditando en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento, es la leche espiritual no adulterada, es la fuente de vida, es aquella que hace sabio al sencillo, es aquella que es la espada del Espíritu que nos permite defendernos de todos los ataques, pero también atacar a nuestros enemigos espirituales. Es el mecanismo de defensa que usted y yo tenemos. Por eso quiero invitarle, amado oyente, a que se convierta usted en un estudioso diario de la palabra de Dios. Cuando decidimos estudiar y sobre todo meditar en ella, la Biblia nos dice en Josué 1:8 que cuando meditamos, estudiamos, meditamos y ponemos por obra, entonces nuestro camino prosperará y todo nos saldrá bien. La palabra de Dios es la luz para nuestras vidas. Quiero invitarles, antes de iniciar nuestro estudio del día de hoy, que si me está escuchando a través de nuestro canal de YouTube, y si no se ha suscrito, pues invitarle a que se suscriba a este canal que se basa en enseñanzas bíblicas, en nuestros estudios. Suscríbase, invitarlo a que comparta este canal con muchas personas en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, que le dé clic a la campanita, que haga sus comentarios, que le dé me gusta al video y así nos ayuda a ganar terreno dentro de la plataforma de YouTube. Vamos a la Biblia entonces. Hoy iniciamos un nuevo libro, el libro de Nehemías. Venimos estudiando el libro de Esdras. Recordemos que hemos dicho desde el principio que antiguamente el libro de Esdras y los libros de Esdras y de Nehemías eran un solo libro. Lo que pasa es que en la modernidad estos dos libros se dividieron en libros independientes, pero la verdad es que nos cuenta una historia muy seguida. ¿Qué nos cuenta el libro de Esdras y el libro de Nehemías? Nos relata el regreso de los hijos de Israel de la cautividad. 70 años en Babilonia, más de 70 años en Babilonia. El rey Ciro da un decreto de que el pueblo regrese y el pueblo pues empieza su proceso de volver. En una primera instancia regresan 50,000 personas de la mano de Zorobabel. Unos años más tarde regresan unos cuantos más con Esdras, con el sacerdote. Los que vinieron con Zorobabel reconstruyeron el templo, reconstruyeron el altar. Con Esdras se empezó a reconstruir la parte religiosa y la parte de la fe. Pero viene un tercer proceso y un tercer envión, una tercera vuelta a muchas personas, y es a través de Nehemías. A través de Nehemías se viene a reconstruir los muros de la ciudad, el sistema de defensa, o sea, lo que faltaba. Entonces miremos el proceso. Primero llega la gente, se construye el templo, luego se reconstruye la parte religiosa y ahora viene a hacerse una reconstrucción política y organizacional de Jerusalén. Y eso es con Nehemías. Vamos a iniciar entonces diciendo quién era Nehemías. Nehemías era un empleado público, era un empleado del rey de Persia, del rey Artajerjes. Era un copero, era el copero del rey. Al ser copero del rey, pues era un hombre de máxima confianza de este rey Artajerjes. Era el que estaba pendiente pues de sus comidas. Recuerde que el copero, antiguamente los reyes corrían mucho riesgo, y una de las formas pues con las que más se atentaba a la vida del rey pues era a través de las comidas, a través de un posible envenenamiento. Pues lo que tenía que hacer Nehemías era precisamente revisar la comida y estar pendiente de que al rey
pues no le faltara vino. Y seguramente pues era uno de los hombres de confianza, era un consejero al lado del rey. Nehemías era lo que se dice en el argot popular, un laico. O sea, no era un hombre religioso, pero era un hombre de acción, era un hombre que se distinguía por una oratoria apasionada, por ser un hombre de oración, un hombre de organización, de resolución, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que sabía tener respuestas rápidas y decididas a los problemas. En resumen, era un hombre que permanecía y vivía en la presencia de Dios. Más o menos eso era, hacía rasgos, a grandes rasgos, pues ese es más o menos un poquito el bosquejo de la vida de Nehemías. Y vamos a ver en el capítulo 1 y en el capítulo 2 cómo comienza este libro o esta tercera parte de nuestro relato. Dice así en el capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Estamos en el capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, y para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel.
Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y algunos pocos varones y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuanto lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Miremos entonces cómo inicia esta lectura apasionada. Vemos entonces que inicia el relato presentándonos a Nehemías, nos da un tiempo en el mes de Quisleu, en el año 20, estaba en la capital del reino, y llegaron unas personas a darle noticias a Nehemías, noticias acerca de su tierra, acerca de cómo estaban las cosas. Llegaron seguramente eran personas del palacio que venían a traer correspondencia al rey y todo eso. Vinieron y Nehemías recibe una noticia, una triste noticia. Seguramente Nehemías preguntó cómo estaban por allá y le dicen la verdad. Y le dicen, Nehemías, las cosas no están bien. Las cosas, la verdad, están muy mal. Y aquí le describen, dice, le dan una descripción y le dicen, el remanente, los que quedaron de la cautividad, están allí en la provincia, en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? La reacción de Nehemías, y aquí nos encontramos en el capítulo 1, con primero la reacción en el versículo 4. Nos dice aquí que cuando Nehemías escuchó esas palabras, dice que sucedieron 5 cosas. Dice, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire todas las cosas que pasaron en el corazón de Nehemías. La reacción que él tuvo. No fue una reacción momentánea, ni tampoco fue una reacción para unos cuantos minutos. Fue una reacción que duró días. Una noticia que conmovió verdaderamente la vida de Nehemías. Lo afectó bastante. Y dice que él primero se sentó. Eso nos indica que Nehemías pues era una persona muy activa, que era una persona que por su trabajo seguramente no podía quedarse quieta. Y dice que él se sentó y lloró. Segundo, dice que hizo duelo por algunos días. O sea, la noticia le afectó profundamente. Cuarto, nos dice que él ayunó y dice que oró delante de Dios. Y a partir de aquí, a partir del versículo 5, pues nos deja una oración de poder que hace Nehemías, con la que él le pide al Señor, primero le pide perdón, reconoce
que esa situación que está viviendo el pueblo, pues es por un pecado, es por un alejamiento de Dios, pero también empieza a orarle al Señor, a pedirle que le muestre qué hacer. Definitivamente, si había alguien que podía hacer algo para resolver esta situación, era él. Ahora vamos a meternos un poquito en contexto. Primero, ¿por qué estaban así? Yo esto me lo he preguntado muchísimas veces. ¿Por qué razón estaba viviendo este pueblo esta situación? Vamos a ponernos un poquito dentro del contexto. Hacía más de 70 años, hacía más o menos unos 50, 60 años o 70 aproximadamente, se había dado el decreto de volver a través del rey Ciro y volvieron con Zorobabel, reconstruyeron el templo, o sea, el templo ya estaba reconstruido, ya había pasado el tiempo de Esdras también, se había empezado una reconstrucción a nivel religiosa, se había empezado ese tiempo de reforma. Recuerde que la misión de Esdras era enseñar palabra de Dios, era reencaminar al pueblo en el conocimiento de Dios, en la parte religiosa. Seguramente no. Esdras le enseñó otra vez al pueblo a orar, a conocer la ley, a hacer las oraciones, a estudiar la palabra de Dios. O sea, esa fue la misión de Esdras, una misión educativa, reencaminar el pueblo otra vez en la parte espiritual. Entonces, ya había templo, ya se habían restablecido los oficios en el templo, ya se estaba restableciendo la parte de la búsqueda de Dios, se le estaba enseñando a la gente. Pero sin embargo vemos que aquí cuando se llega al tiempo de Nehemías, el pueblo estaba mal. El pueblo estaba viviendo una tremenda crisis. Estaban, como se dice en el argot popular, llevados. Estaban en tremenda pobreza, en tremenda necesidad y, como lo describe aquí en el versículo 3, en gran mal y afrenta. O sea, la pregunta aquí es, ¿por qué razón? ¿Por qué razón, si ya se había vivido ese proceso con Zorobabel y con Esdras, por qué estaba pasando esto? Bueno, parte de la respuesta la podemos vislumbrar un poquito en el libro de Malaquías. Recuerde que el libro de Esdras y el libro de Nehemías se complementan con otros 3 libros de la Biblia en los profetas, que es el libro de Ageo, el libro de Zacarías y el libro de Malaquías. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Los profetas, la historia que se marca en los profetas, pues es una historia que transcurre en paralelo con la historia de Reyes y con esta historia del exilio y del posexilio, vamos a llamarlo así, porque ahí nos vamos a encontrar toda la historia en paralelo con Reyes, el exilio y lo que pasó con el regreso, pero desde el punto de vista de Dios. Es decir, es como si ahora la historia nos la contaran directamente desde el cielo. Como si nos estuvieran, en los profetas es como si nos estuvieran contando la historia desde arriba. Entonces, desde la perspectiva de Dios, pues la cosa es diferente. Y eso es lo que nos relata el profeta. Los profetas en general. Y cuando vamos al libro de Malaquías nos encontramos una triste realidad. Ya había un templo, ya habían unos sacerdotes establecidos, pero los sacerdotes no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y no lo estaban haciendo bien. Se seguían cometiendo injusticias, se seguían cometiendo pecados. Y sobre todo hay una palabra que aparece en el libro de Esdras, de Malaquías, perdón. Trae todos los diezmos al alfolí. Y Dios utiliza una palabra muy fuerte y le dice al pueblo, vosotros me habéis robado. Y eso nos deja a nosotros nos da una pista más o menos de lo que estaba sucediendo aquí en este tiempo y de por qué estaba sucediendo esto. Porque aunque tenían templo, porque aunque tenían ya unos oficios religiosos establecidos,
su corazón no estaba con el Señor. Y por eso estaba pasando esto. Es como si, yo leo este pasaje y es como si Nehemías tuviera que haber vuelto a empezar. Más o menos. Porque mire que aquí, si avanzamos un poquito más en el libro, nos encontramos que Nehemías llegó a reorganizar políticamente muchas cosas, a designar dirigentes, a designar ministerios, etcétera, etcétera. Ahora, centrémonos un poquito en la oración. La oración que hace Nehemías. Aquí esta oración nos sirve de guía. Nos sirve de guía. Y aquí quiero aclarar también una cosa. Miren, Nehemías no hacía nada sin oración. No hacía nada. Era un hombre de Dios. Y aquí esto nos da un mensaje. Tenemos grandes cosas por hacer. Tenemos grandes misiones. Pero todo, mis amados, tenemos que encomendárselo a Dios en oración. Nehemías era un hombre que pasaba de la oración a la acción. Y esa es la lección que nosotros nos encontramos en el libro de Nehemías. Pasar de la oración a la acción. Muchas veces, sí, somos buenos para orar y oramos por muchas cosas. Oramos por esto, oramos por lo otro. Pero la historia se queda ahí. La historia se queda ahí, en mera oración. Y el secreto que nos enseña aquí este libro de Nehemías es pasar de la oración a la acción. Siempre tiene que haber un complemento. Y aquí nos encontramos. Nehemías ora. Nehemías reconoce, lo primero que hace en el versículo 5 es reconocer los atributos de Dios. Y eso me parece a mí importante, impactante. Nehemías era un hombre conocedor de Dios. Y aquí viene algo fundamental para usted, amigo que quiere, amado oyente que quiere aprender a orar y a clamar. Aquí hay una lección de oración. Amado hijo de Dios, conozca a Dios. Conózcalo para poder usted saber a quién se dirige. El error que cometemos muchos creyentes es no conocer a Dios. Y claro, cuando no hay un conocimiento suficiente de Dios, pues entonces nuestra oración falla. Nuestra oración contiene errores. Y lo primero que nos deja entrever esta oración de Nehemías es el conocimiento. ¿Cómo se dirige él a Dios? Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire que Nehemías empieza su oración apelando a los atributos de Dios. Dios es fuerte, Dios es grande, Dios es temible, Dios tiene misericordia, Dios guarda el pacto. Mire, conozca a Dios, ocúpese de conocer a Dios. Luego nos dice, esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. O sea, esto no fue una oración de un ratico, no fue una oración de unos minutos y ya. No. Y esto también nos deja otra lección. Es que Nehemías no era un hombre de raticos. No, Nehemías era un hombre que oraba, que permanecía en oración. Y dice, la oración que hago delante de ti día y noche. ¿Por quiénes? Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y aquí hay una cosa importante. Nehemías confesó. Empieza a confesar pecados. Y mire, aquí van los pasos. Primero, nos encontramos con el enaltecimiento a Dios, el exaltar a Dios. Pero luego, la confesión. Pero la confesión, ¿por dónde empieza? Incluyéndonos a nosotros mismos. Mire que Nehemías está hablando, incluyéndose él en la historia.
Él no está hablando de los pecados que cometieron ellos. No, 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 no. No. Él está incluyéndose. Él está incluyéndose en el baile. Él está incluyéndose en la historia. Y dice, sí, yo y la casa de Israel hemos pecado. O sea, mire esta actitud. Nehemías confiesa. Y dice, y sigue diciendo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. O sea, él sigue confesando. Y si hay una cosa vital para que la oración llegue delante de Dios, o un paso vital, es la confesión, mis amados. Ahora, esta confesión tiene dos partes. La primera es una confesión, el reconocimiento y confesión de los pecados. Pero la segunda parte es el arrepentimiento verdadero. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que el que confiesa los pecados y se aparta tendrá misericordia. No es solamente confesar los pecados, es apartar nuestra vida de esa fuente de maldad, de esa fuente de pecado. Mire a dónde va la cosa. Nehemías oró, Nehemías clamó, pero lo primero que hizo fue confesar los pecados al rey. Lo segundo, en la segunda parte, si ustedes ven en el capítulo 2, sucede unos meses después. O sea, Nehemías hizo esta oración, seguramente Nehemías hizo esta oración durante días y meses. O sea, este modelo de oración, Nehemías lo hizo muchas veces, muchas veces. Nehemías estuvo orando un día y otro día y una semana y otra semana, varias semanas, para que Dios le aclarara muchas cosas. Y después de meses, Nehemías tiene una oportunidad de hablarle al rey y de presentarle su proyecto. Y aquí vemos otra vez, el rey le dice, Nehemías, ¿a usted qué le pasa? Yo lo conozco. ¿Usted por qué está triste? Y entonces Nehemías aprovecha esta oportunidad. Y mire lo que dice el versículo 4. Y me dijo el rey, estamos en el capítulo 2, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Es decir, una oración al paso. Nehemías permanecía en oración. Nehemías permanecía en oración. O sea que Nehemías siempre estaba orando. Y dice, y oré al Dios de los cielos. Y dice en el versículo 5, y dije al rey. Y a partir de ahí, pues Nehemías expone su plan. O sea, Nehemías ya tenía todo su plan hecho. ¿De dónde sacó ese plan? ¿A qué hora lo hizo? Claro, en su tiempo de oración. Dios le fue mostrando. Nehemías fue planificando. Fueron varios meses donde Nehemías empezó a orarle al Señor y a decirle, Señor, muéstrame qué hacer. Muéstrame qué hago para ayudar a mi gente, para reconstruir, para tomarme esta tarea. Y Nehemías elaboró todo un plan y se lo expuso al rey. Mire, si ustedes leen ahí del versículo 5 en adelante, Nehemías ya tenía todo calculado. Necesito esto, necesito unas cartas para llevarle a tal persona y necesito decirle a tal persona y a estos y a estos y a estos que me ayuden. O sea, Nehemías ya tenía su plan y se lo expuso al rey en ese instante, en ese momento. Y aquí tenemos nosotros también que ver, mire, y entender. Hay oportunidades que se presentan quizá una vez en la vida. Y usted y yo tenemos que estar preparados para presentar, para aprovechar esas oportunidades. Nehemías tenía un plan, pero todo esto fue precedido y siempre fortalecido en oración. Y aquí vemos la importancia de la oración de los líderes, la importancia de la oración de los siervos. Yo espero que este estudio lo estén escuchando los líderes de la iglesia Renacer y todo aquel que sea siervo de Dios, independiente del nombre de la iglesia. Esto es un mensaje para los siervos de Dios. Y todo este libro de Nehemías nos va a dar un estudio de qué parámetros debe tener un siervo
cómo se debe comportar en todos los niveles. Yo creo que va a ser un estudio muy provechoso donde vamos a aprender muchas cosas. Del versículo 11 al versículo 20 nos encontramos cómo Nehemías ya llega a Israel, a Jerusalén, empieza a recorrer la ciudad, pero aquí hay varios puntos que me llaman la atención. Y dice que Nehemías no declaró a hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Mire, a veces es mejor no revelar los planes. Es prudente no revelar los planes a todo el mundo. Si ustedes leen en el versículo 10 aparece un opositor. Dice que apareció un hombre llamado Sanbalat que empezó a hacerle oposición. Dice que cuando se dio cuenta de todo esto se disgustó en extremo. Empezó a disgustarse y empezó a procurar que ese asunto, que ese proceso no se diera. Y ese Sanbalat es un instrumento del enemigo. Sí, el enemigo siempre tiene sus instrumentos que quieren venir a dañar nuestros planes. Yo quiero invitarles a que oremos, a que le demos gracias a Dios por este tiempo devocional y bueno, mañana continuaremos nuestro estudio. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana por tu amor y misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, por tus maravillas, Señor. Gracias por regalarnos tu palabra. Gracias por regalarnos, Señor, este tesoro tan especial que es tu palabra, que nos edifica, que nos llena, que nos levanta, que nos fortalece todos los días de nuestra vida, Señor. Padre Santo y poderoso, ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a confiar en ti. Pero sobre todo, Padre Dios, ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres decididos, hombres y mujeres que pasemos de la oración a la acción, que no hagamos nada, Señor, sin antes orar, sin antes ponerlo delante de ti. Padre Santo y poderoso, yo hoy bendigo esta labor que tú nos has dado. Ayúdanos a creer y a confiar. Por más difícil que sean las situaciones, ayúdanos a confiar en ti todos los días de nuestra vida, Señor. A ser prudentes, a actuar con prudencia, Señor, pero también confiando en tu palabra y en tu amor. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo a ti. Te pido, Señor, que hoy seas tú guiándonos, que seas tú fortaleciéndonos, llenándonos, saciándonos de vida, de gozo, de paz, de libertad, Señor. Y sobre todo, llevándonos a ser sensibles ante la realidad de un pueblo que está en necesidad, de un pueblo que está necesitando de tu amor y de tu gracia, de tu bondad, de tu fidelidad, de tu misericordia, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros, que hoy, Señor, tú despiertes esos Nehemías, que tú despiertes esos siervos de Dios, que son sensibles a la necesidad de lo que está sucediendo en nuestro entorno, Señor. Gracias, Padre Santo y poderoso. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que harás, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.